Estamos en la entrevista del día. Nosotros seguimos aquí en la mañana de 5 días televisión, compartiendo siempre los invitados especiales y en este caso vamos a estar hablando con un invitado muy especial. Don Ernesto Figueredo es el CEO de Raíces Real Estate y que por supuesto nos vamos a sumergir un poco en este mundo, pero aparte de eso también hablando un poco desde su perfil como CEO. Gracias por tu visita aquí en 5 días. Un placer compartir con ustedes y con la audiencia este día. Bueno, quiero justamente hacer un diálogo en torno a la importancia de lo que implica el trabajo desde la perspectiva de un CEO, ¿no? Y en ese contexto, hablar un poco sobre la dinámica de los valores familiares, Ernesto, dentro de lo que es esta gestión y en una empresa como Raíces, ¿no? ¿Cómo hay que entender un poco esa dinámica? En un país donde la matriz en realidad empresarial parte de la estructura familiar y los valores tienen que estar muy presentes. Efectivamente, Paraguay y yo te diría el mundo todavía sigue siendo un mundo de familias dueñas de empresas, ¿verdad? Salvo países muy desarrollados, es decir, es muy importante entender esos valores y cómo esos valores impactan en la dinámica de la empresa y en un protocolo, es decir, cuál es el futuro de las siguientes generaciones. En ese sentido, creo que poder abordar el famoso protocolo familiar, que no es otro que un documento que trata de plasmar la visión de los fundadores o de la segunda generación o de las generaciones que van tomando el mando y cómo se incorporan las siguientes generaciones y cómo agregan valor, tanto los accionistas agregan valor a la empresa y la empresa agrega valor a los accionistas. Es decir, es una relación simbiótica que tiene que ver con cómo se incorporan las nuevas generaciones, el protocolo de dividendos, el protocolo de usos de activos, es decir, buscar previsibilidad. Si tuviese que hablar y citar algunos valores, ¿cuáles serían? Yo creo que el primer valor tiene que ver con ponerse de acuerdo. Ok. Es decir, creo que el consenso es la base, el elemento fundamental. Es decir, el protocolo no es más que una serie de consensos sobre temas estratégicos que afectan a los accionistas y que afectan a la empresa y al directorio. Entonces, tener consenso y tener un plan generacional, eso permite no solo a la empresa, sino a la dirección, al directorio, a las gerencias, tener un horizonte de largo plazo. Y en un mundo tan volátil, en un mundo de tanta imprevisibilidad, creo que las empresas que más proyecten esa previsibilidad, ese orden, son las empresas que van a poder, te diría, ser exitosas de un lado, pero por sobre todo poder hacer frente a los shocks externos, que uno no tiene control, pero lo que uno que mejor puede hacer es prepararse para esos shocks a través de un protocolo, un plan de largo plazo con sus accionistas, sus directivos y sus gerentes. En el rol de CEO que te toca y de este liderazgo que llevas adelante, ¿cuál ha sido un poco tu enfoque en este contexto estratégico para fortalecer el posicionamiento de la empresa en el mercado paraguayo? Bueno, junto con mis hermanos que formamos parte del directorio de la compañía, el directorio es un ente colegiado. ¿Qué es lo que busca? Busca tener muy claro el posicionamiento estratégico. Es decir, ¿qué significa esto? En primer lugar, una empresa tiene que tener muy claro su propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que alimenta a una empresa a hacer el día a día? En ese sentido, el propósito tiene que ser algo totalmente compartido y dentro de la piel, dentro del ADN de la empresa. Y acá no se puede inventar, no se puede crear artificialmente, tiene que ser real, porque enseguida un propósito que no esté alineado con las acciones del día a día choca. Si yo quiero crear un marketing, un propósito, pero después al final del día, en mis acciones diarias, esa acción no está vinculada al propósito, eso enseguida lee el mercado,
lee el cliente, lee también el clima organizacional, los funcionarios. Entonces, lo primero es el propósito, tener muy claro el propósito de la empresa. En ese sentido, el propósito de Raíces tiene que ver con poder brindar un inmueble, ¿verdad?, de seguro, rentable, que genere comunidades más sustentables. Ese es el propósito de nuestra empresa. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ver con cuidar el patrimonio de las personas, ¿verdad? La vivienda sigue siendo el patrimonio más importante de la gran mayoría de la población de un país. Que se traduce en el deseo de trabajar con raíces de mucha gente al final. Porque como decías, en realidad se traduce en ese principio que como uno es adentro, uno es afuera. Exactamente. Hoy pues estamos tenemos demasiadas herramientas disponibles, sí, pero lo que busca el mercado es lo auténtico, la conexión. Vivimos en un escenario donde las experiencias son todo, ¿verdad? Entonces, en la medida que la experiencia del cliente refleje lo que dice el marketing y refleje lo que siente el cliente a lo largo de esa experiencia con la empresa, esa conexión es muy fuerte. Y yo creo que eso es probablemente el mejor posicionamiento que uno puede tener como empresa. Es decir, yo tengo esta expectativa como cliente y esta expectativa se va confirmando y se va valorando a medida del tiempo y la relación con el cliente. Quiero abordar algo que también me parece importante y justamente desde la perspectiva y como una empresa pionera en esta tipología, los condominios representan la evolución natural de los tradicionales barrios abiertos. ¿Y por qué cree que este formato gana cada vez más terreno? Bueno, condominio significa un lugar común, que es el concepto de un conjunto habitacional, como dice nuestra ley orgánica municipal. El poder reunirnos en un lugar común y pagar los costos entre todos, eso es el condominio. Es una convivencia, es un acuerdo privado que lo que busca es que entre todos paguemos los costos y permita prorratear los costos entre varios. Entonces, cuando eso hace que sea un servicio de mayor calidad a un menor precio. Ese es el concepto de un condominio. ¿Y por qué funcionan los condominios? Si están bien diseñados, si están bien gestionados, es porque la economía de escala permite que por ejemplo, en un barrio cerrado se puedan tener sistemas de seguridad, sistemas de amenities, sistemas de áreas de esparcimiento, recreación, lagunas, lo que sea, pero que dividido entre todos ese costo sea un costo mucho más bajo que tener individualmente esa solución. Y ese concepto es un concepto que está muy vigente, sobre todo también por la falta de avances en infraestructura pública. Entonces, sí, ahí donde el sector privado da parte de esa o trata de mitigar esa deficiencia del sector público. En las características que mencionaste también, no sé si incluiste seguridad. Que seguridad, definitivamente es lo más importante en estos tiempos. Claro, en la escala, digamos, de necesidades, la seguridad está en lo más alto, la seguridad propia de los hijos, uno quiere un lugar seguro para la familia, en primer lugar. Luego de la seguridad viene un poco el bienestar, que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, los ejercicios, los deportes, ¿verdad? La meditación, yoga, es decir, tener un espacio común que permita ese bienestar a partir de esa conexión. ¿Y cómo ha evolucionado la demanda desde que están trabajando en este concepto a tu criterio? ¿Va creciendo cada vez más el modelo? Por supuesto, Paraguay no es un país alejado de todas las tendencias globales. En primer lugar, vemos que hemos tenido una migración hacia lo urbano, que esto está pasando en forma inequívoca en Paraguay y pasó en todos los países de la región. Y también hay un fenómeno que tiene que ver con que las ciudades también se vuelven un poco más caóticas, se vuelven un poco más caras. Entonces las familias empiezan a optar por el suburbano. Así es. Entonces esto es un proceso que empezó ya
hace muchos años, en los 70 en los países más desarrollados, Sí. y en los 80 y 90 en los países de la región. Entonces, esto es muy natural. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una Asunción mucho más densificada en edificios, que eso es positivo porque permite que Asunción tenga más gente en menos espacio, y eso es positivo si se traduce en infraestructura. Esa es la parte que tenemos que estamos muy atrasados, pero por lo menos permite la sustentabilidad de la infraestructura a partir de tener muchos usuarios, claro, de esa infraestructura. Y los suburbanos, en este caso barrios cerrados y condominios, van a empezar a, como ya uno puede ver, hay una explosión de oferta de estos servicios que en función a ello van a empezar a desarrollarse comunidades, ¿no? Como está pasando, por ejemplo, en la zona de Luque, Limpio y Mariano Roca Alonso, en la cual, por ejemplo, conformamos ahora entre 6 o 7 desarrolladores lo que llamamos nosotros Distrito Norte, ¿verdad? Le pusimos un nombre a esta asociación que conformamos y que tiene como objetivo poder coordinar acciones con los gobiernos centrales, con los municipios, con el gobierno central, con el ejecutivo, para principalmente el eje de obras de infraestructura vial, el eje, digamos, de todo lo que es saneamiento, agua potable, y poder promover en el sector privado, por ejemplo, colegios, universidades, hospitales. Transporte público. Transporte público inclusive privado, que hay ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, en Argentina existen iniciativas privadas de transportes que digamos, lo que hacen es estos transportes especiales van por los barrios y van haciendo más eficiente los traslados. Entonces la gente aprovecha el traslado desde su barrio cerrado hasta su lugar de trabajo y aprovechar ese tiempo. Hoy con la tecnología, hoy tenemos media hora, una hora en el auto sin manejar, y es altamente provechoso, ¿no? Me diste pie para preguntarte en ese concepto, ¿cómo está el trabajo en el ordenamiento territorial? Porque mencionaban que están hablando con municipios, con las autoridades. ¿Entienden un poco la importancia de este tema, Ernesto? Sí, digamos, Paraguay está bastante atrasado en términos de infraestructura. Hay que, digamos, yendo a lo macro, Paraguay necesita por lo menos 25.000 millones de dólares en infraestructura. Esta cifra es una cifra muy superior a lo que el gobierno tiene capacidad de ejecutar. Entonces, para ello necesitamos crear mecanismos alternativos como son las alianzas público-privadas, sí, iniciativas privadas. Es decir, hay que empezar a pensar fuera de la caja, porque con el presupuesto que tiene el gobierno no va a poder ni siquiera intentar llegar a cifras necesarias. Entonces, esta iniciativa que conformamos desarrolladores privados lo que busca justamente sensibilizar. Existe apertura cuando uno va a hablar con las autoridades, pero el problema es la ejecución, el problema es el capital humano. Entonces ahí nosotros queremos aportar, digamos, planificación, datos, y poder ponernos de acuerdo en por lo menos las prioridades, poner prioridades, qué primero, qué segundo, qué tercero, y ahí tener un plan de acción que permita digamos, contener o tratar de llegar a resolver las necesidades. Por ejemplo, los municipios de Luque, Limpio y Mariano son los municipios que más han crecido en todo el país. ¿Sí? Porque Central mismo es la atracción hoy, ¿verdad?, de migración rural, subrural a la ciudad. Y obviamente estas ciudades son las ciudades de mayor expansión. Y esto es algo que vamos a empezar a ver. Si uno ve el crecimiento poblacional de Asunción, distrito de Asunción, versus el Asunción metropolitano, el gráfico es exponencial en términos de crecimiento, y Asunción se mantiene casi con el mismo nivel de población, inclusive un poquito decreciente. Planteabas el caso de algunos ejemplos en algunas partes del mundo, y principalmente a través de las películas se suelen ver justamente esos desarrollos, pero que están muy vinculados, como planteabas, con el caso de los gobiernos locales. O sea, hay un trabajo coordinado, ver dónde va a ser la territorialidad, cuáles van a ser los servicios que están planteándose. Y bueno, me das pie para un poco la pregunta en torno a eso, de buenas prácticas. ¿Cuáles son los modelos que nos pueden servir a nosotros? Argentina, en los suburbios, Brasil,
¿Qué podemos más o menos tomar como buenos ejemplos, Ernesto? Hay muchísimos buenos ejemplos. Yo creo que lo importante es, cuando uno hablamos de buenas prácticas, Sí. hablamos de sostenibilidad. Entonces, hay que entender primero los ejes de la sostenibilidad de las buenas prácticas y ahí adaptarlas, porque pueden haber ideas muy buenas, hay desarrollos en Colombia, Argentina, es decir, hay ejemplos aquí mirando a la región de exitosos desarrollos. Por ejemplo, el Metrobús de Colombia es un ejemplo que ha tenido ya más de 20, 30 años de desarrollo, es una maravilla. Y así sucesivamente también en Argentina podemos hablar de muchos otros. Yo creo que lo importante es entender que lo único que va... ¿Por qué es importante la sostenibilidad? Porque agrega mucho valor al cliente. Si yo tengo una comunidad que yo sé que dentro de 5 años va a tener problemas de agua potable, eso va a generar un problema y una pérdida de valor de ese activo inmobiliario. Así es. Entonces, uno tiene que diseñar proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿qué es sostenible? Y que tenga la capacidad de tener agua potable, que tenga un sistema de tratamiento de efluentes, que tenga un sistema de gestión que sea auditable, que sea transparente. Entonces, todo este paquete de aspectos sostenibles hacen que la comunidad sea viable, y esa comunidad, cuando tiene un orden, funciona. Ahí quiero irme al inicio de nuestra entrevista, cuando hablaba justamente sobre la visión y la misión clara como hermanos que trabajan ustedes. ¿Cómo podemos traducir eso último que estabas planteando en torno a una comunidad, desarrolladores, todo el ecosistema como tal? ¿Se tiene una visión clara todavía o hay que trabajar en eso? ¿Te referís a todo el sector? Yo creo que hay mucho que hacer todavía. Okay. Yo creo que a los paraguayos nos cuesta mucho poder integrar ideas y tener un plan común. Yo creo que nosotros estamos todavía en los inicios de este proceso. Ahora, yo creo también de que las empresas que más rápido entiendan que la sostenibilidad no es una cuestión de marketing, sino una cuestión tiene que ver con la responsabilidad hacia el cliente. Okay. ¿Por qué la responsabilidad? Porque yo tengo que diseñar productos que permitan la sostenibilidad en el muy largo plazo. Si eso está bien diseñado desde el momento cero, ese activo inmobiliario va a seguir creciendo de valor. Entonces, la diferencia entre productos inmobiliarios que bajan de valor y que suben de valor tiene que ver exclusivamente con la capacidad de ese bien de seguir dando calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida? Es tener los servicios, es tener la sostenibilidad de la gestión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Y porque tiene que ver con un bien inmobiliario, es en el tiempo su valor. Todos sabemos que, si yo recuerdo cuando mi papá me contaba que pagaba en cuota su lote en la avenida Boyani, ¿verdad? En la avenida Boyani salía un lote, en la década de los 70 salía 150 guaraníes, ¿verdad? Entonces, el poder comprar un inmueble, ahorrar en inmuebles, es algo que el paraguayo entiende, el paraguayo, el latinoamericano, claro, todo el mundo, ¿verdad? Tener un activo inmobiliario es una de las mejores reservas que uno puede tener contra la inflación, contra la pérdida de valor adquisitivo del dinero. Pero uno tiene que también investigar un poquito cuáles son los inmuebles o los desarrollos que mayor foco le dan a la sustentabilidad. Quiero enfatizar un poco en esa idea para luego ir cerrando la entrevista y agradecerte mucho tu tiempo en torno a un poco las perspectivas a futuro. ¿El sector privado empuja al sector público o se debería trabajar en conjunto? La capacidad del sector público a veces no tiene esa fuerza que el sector privado le puede dar. ¿Quién marca la cancha? Yo te diría que una cosa no puede ir sin la otra. Okay. Es decir, esto no es una ecuación de suma cero. Es decir, los dos sectores necesitan y tienen que estar intrínsecamente vinculados. Es decir, el sector privado no va a poder crecer si el sector público no está alineado o no tenemos planes que podamos compartir juntos. Y también, por ende, el sector público, porque el sector público
no va a poder recaudar los impuestos si es que no hay crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir insistiendo? Insistiendo en planes de largo plazo. Es decir, todavía nuestra visión empresarial y también la visión pública es una visión en algunos casos muy corta. Hemos hecho avances significativos en todo lo que tiene que ver con la macroeconomía, con los presupuestos, con el déficit fiscal, con la sostenibilidad del presupuesto. Ahí estamos muy bien. Ahora, esto llevado a un plan de infraestructura que supere los gobiernos, ¿verdad? Si todo el pensamiento son los 4 o 5 años de gobierno del que ganó y el que venga, y bueno, veremos, ¿no? Entonces ese paso es el que nos falta, ¿verdad? Mirar a planes que miremos a 30 años y ese plan se cumpla, es decir, no venga un nuevo gobierno y diga no, cambie de vuelta el plan. Entonces uno lo que puede ver cuando conversábamos en off recién, ¿verdad? Que siempre cuando viene un nuevo gobierno tenemos un año digamos, bajo en términos de, porque vemos que se resiente la ejecución, ¿verdad? Porque el gobierno empieza a sentarse, a entender qué dejó el gobierno anterior y qué planes va a tener. Entonces, siempre las expectativas son altas, pero la realidad es que siempre hay ajustes que duran más de un año en el proceso de que el nuevo gobierno se siente y empiece a ejecutar su plan. Y eso se siente en la economía, ¿verdad? Entonces, necesitamos agilizar estos procesos y tener planes de inversión en infraestructura. Yo creo que nosotros tenemos dos, vamos a ponerlo como un vaso medio lleno, que puede ser también medio vacío, ¿no? Sí, tenemos como dos talones de Aquiles, pero también pueden ser fortalezas. Infraestructura y educación. Si nosotros, este es un país joven, todavía con bono demográfico y todavía con condiciones para desarrollarse. Pero si nosotros no invertimos en infraestructura que genere calidad de vida y si no invertimos en educación, vamos a tener problemas en el mediano plazo. Quiero que nos comentes un poco también, tienen algunos proyectos emblemáticos en marcha actualmente o están por lanzar alguno que marque un hito justamente para Raíces, que podamos compartir eso con la audiencia. Bueno, Raíces tiene un plan estratégico importante de seguir duplicando su volumen de negocio en los próximos 5 años. Es una meta que nos propusimos con el directorio y la línea gerencial que es muy, muy desafiante. Podemos destacar en ese sentido proyectos como Aquadelta, que es en Limpio, donde estamos creando una comunidad donde realmente haya una oportunidad para la clase media alta y que pueda, planificando su ahorro y planificando su inversión, conquistar una vivienda de calidad, donde no solo tenga yo una casa, sino también haya un colegio y una universidad al lado de mi barrio. Entonces, estamos en esa planificación. Hoy hay herramientas financieras, por ejemplo, como el caso de los créditos que están en Xeroga-Porá, que son créditos inéditos en términos de tasa, pero que cuesta que la gente acceda. Entonces ahí hay un trabajo, está el crédito, falta educación financiera y planificación. Si uno se asesora bien, probablemente estamos en los mejores momentos de tomar crédito en la historia del país. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos tasas del 6,5% en adelante, en guaraníes hasta 30 años, que estas tasas son inéditas. Es decir, no es tan fácil. Hay que hacer los deberes, hay que preparar la documentación, hay que asesorarse, pero yo siempre les digo, sobre todo a los jóvenes, que inviertan, porque este es el momento, con estas tasas de interés bajas, de tomar y capturar eso y planificarse. Es un proceso de esfuerzo, no todo viene claro. Que como aquí justamente en 5 días la señora Estela Guillem, presidenta de la AFD, nos decía que nos hace falta mucho más educación financiera y ordenar la finanza, porque a veces el problema está en que un desorden no te permite acceder a esos créditos. Asimismo, un error a veces infantil, un error que por no haber planificado algo, sí me puede costar muy caro. Entonces, pero todo se puede revertir. Entonces, hay que ser un poco más curioso, hay que acercarse a los especialistas
y entender cuál es mi plan financiero. Entender que el dinero va perdiendo valor en el tiempo. Cuando uno mira lo que costaban los inmuebles hace 5, 10, 15, 20, 30 años, dice, ¿cómo no compré antes? Y bueno, pero no puedo ahora. Sí podés, en la medida que se haga una planificación financiera que permita en el tiempo ir conquistando ese proceso. Es decir, comprar un terreno si yo quiero, a partir empezar a pagar el terreno para capitalizarme y luego construir la casa o comprarme un departamento. Es decir, todo requiere planificación. Hoy existen herramientas financieras y créditos que están disponibles y que requieren un esfuerzo. Es decir, si yo tengo un poco de desorden, ponerme en orden, ¿verdad? Y buscar ese objetivo. Tal vez no lo vas a obtener en el cortísimo plazo, pero en el mediano lo vas a poder obtener. Ernesto, por último, ¿cuál es la lectura del mercado inmobiliario paraguayo en los próximos años y cómo están preparando justamente como equipo para este escenario? Venimos con también el envión de grado de inversión. Se espera de que eso se traduzca en este año, capaz en los próximos por venir, pero ¿cómo estás viendo un poco esto en esta proyección? Bueno, el mercado inmobiliario, sabemos en los últimos 15 años tuvo una explosión de inversión, de oferta. Creemos que esto va a continuar. Paraguay tiene todavía una demanda contenida importante de soluciones habitacionales. El desafío tiene que ver con lo que hablábamos, infraestructura, ponernos de acuerdo con los gobiernos municipales y las gobernaciones para que se coordinen mejor las acciones. Sí. Pero vemos un mercado inmobiliario en crecimiento, un mercado inmobiliario que va a seguir evolucionando en forma importante, y también Paraguay va a seguir siendo atractivo. Estamos hoy en un contexto global complejo, muy volátil y sobre todo muy agresivo en términos de conflictos bélicos, en términos de conflictos con lo que son las guerras comerciales, las tarifas, lo que estamos viendo hoy. Entonces, esto va a ser el escenario en que nos vamos a mover en los próximos años. Y Paraguay en ese contexto es un país de bajísimo complejo bélico, bajísimo o complejidad social. Sí. Entonces, esto es muy atractivo. Y también tenemos un costo de vida bastante más bajo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir sosteniendo esa calidad de vida con seguridad y con infraestructura. Si tuviese que priorizar un poco la agenda en este año 2025, ¿cuál sería a corto plazo? Entendiendo un poco la dinámica de fortalecer este sector, el Banco Central y el equipo económico hablaban de que este año gran parte iba a ser infraestructura y servicios, apuntalar un poco de esos pilares, pero ¿qué catalizador necesitamos para acelerar el proceso? Necesitamos más soluciones viales, más inteligencia en el transporte público. Es decir, no vamos a solucionar los problemas de tráfico y problemas de lo que uno sufre en poder trasladarse solamente construyendo rutas. Tenemos que buscar soluciones más innovadoras con tecnología en el transporte público de calidad, digno. Es decir, esto es algo que todavía no se ve avances. Hay una expectativa con los buses eléctricos de Taiwán, entiendo que estarían próximamente viniendo. Es decir, tenemos que dar soluciones de transporte para aminorar el uso. Las personas están usando demasiado los vehículos, gastando mucho dinero de su presupuesto en eso y perdiendo mucho tiempo improductivo en trasladarse y manejarse, ¿verdad? Entonces, por un lado, la infraestructura vial, la infraestructura de transporte es un tema elemental. No me olvido de todo lo que es agua potable y saneamiento, que hasta Asunción todavía tiene un porcentaje importante no cubierto, ni hablemos de la Asunción metropolitana. Entonces, esto es estratégico, porque tiene que ver con la calidad, la salud de las personas. Cuando hablamos de agua potable y saneamiento, estamos hablando de salud directamente. Y cuando hablamos de transporte, estamos hablando de la salud mental, es decir, poder aprovechar mi tiempo en hacer algo que me gusta mientras me traslado en un transporte público de calidad. Eso tiene que ser la prioridad. Es decir, esto es el bienestar de las personas en su
en lo más elemental. Entonces yo creo que nosotros tenemos que poner eso. Yo creo que el gobierno tiene claro esto. Falta mayor coordinación, falta mayor apertura digamos, a trabajar con el sector privado en estos alineamientos, porque los tiempos son muy crueles, ¿verdad? Estos son planes que son complejos, no son fáciles, y hay que desarmar toda esa historia hacia atrás que no ha sido muy efectiva en todo lo que es por lo menos el transporte público, claro, que hasta ahora no se desengranó, ¿verdad? Pero como vos decís, existen demasiadas experiencias positivas, pero no se puede copiar y pegar. Vos tenés que mirar la experiencia positiva, pero aclimatar a la realidad paraguaya. Te agradezco mucho por tu tiempo y por supuesto la casa siempre abierta para comentar lo que están haciendo. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por esta invitación. Don Ernesto Figueredo, CEO de Raíces Real Estate, hablando con nosotros sobre este tema, poniendo en la agenda la importancia de estos puntos. Nosotros hacemos la pausa. Sigan con nosotros aquí en 5 Días Televisión. Es divertido juntarse en casa, pero más